El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 25.04. 2021 actualizado 23.04. 2021 La película se estrenó en 2014. Cuenta la historia de un cura rural que se entra de que un feligre de la iglesia planea matarlo en una semana. El hombre da al sacerdote solo una semana para mejorar su asunto a mejor, de él lo contrario morirá. El feligre comparte su pensamiento de que nadie sentirá pena por un mal cura, mientras que debido a la muerte de uno bueno, la humanidad podría abrir los ojos y reflexionar sobre lo que está haciendo. Tras esta noticia, el cura empieza a cambiar, incluso empieza a saludar a su perro al volver del ministerio, consuela a una viuda que perdió a su marido en un accident de coche. Con razón, niega su bendición y su perdón a Freddy, un asesino que no recuerda donde escondió el cadáver de su última víctima, pidiendo el perdón insinceramente. Por ello, la iglesia de James est incendiada por la noche. El sacerdote encuentra un punto en común con Fiona, pero al mismo tiempo un desconocido deguela a su perro. James no puede soportar la sucesión de acontecimientos tan extraños y poco positivos y se emborracha en un bar. Dispara a las botellas con un revólver y es golpeado con un bate. El cura se despierta en casa con mucha herida. Además, habla constantemente con la viuda Teresa, la apoya, discute por teléfono con Fiona sobre su pecado y realiza mucho acto que cambian la vida de la gente a mejor. Cuando el matin, el feligre Jack le pregunta si l'oro por su perro, si le costó escuchar la historia de los niños inocentes violados por sacerdote. Tras este diálogo, Jack dispara a James y este mur. Depuis de esto, al terminar la película, el espectador puede ver a los personajes cuya vida han cambiado enormemente a causa del cura James. Fiona y Jack se encuentran en la cárcel y hablan por teléfono. ¿Cuál es el objetivo de esta película psicológicamente pesada? La cuestión es que los cambios en la vida deben ser beneficiosos, no destructivos. Pero es lo más valioso, interesante ni siquiera es eso. Cuando cambiamos de vida, a menudo no vemos ningún cambio especial. Comprar una casa, un coche, cambiar de trabajo, ahorrar dinero, tener un hijo, son acciones y acontecimientos habituales en la vida. Que pueden dar la vuelta desde el punto de vista de las cosas materiales. Pero poca gente piensa en cómo cambia la vida de las personas que nos rodean durante nuestra transformación interior. Experimentan con nosotros todas las penas y aflicciones, se al gran de nuestra victoria, cambiando el mismo imperceptiblemente. Cuando hacemos algo que da un vuelco a nuestra vida, lo acompañamos de ciertas emociones y las compartimos con nuestros seres queridos. En función de las emociones que transmitimos, las personas que nos rodean también cambian. La bondad, la irradiación de amor y la positividad hacen que la gente sonría y se sienta feliz. La ira, el resentimiento, que emitimos, se reflejan en nuestros seres queridos en forma de mal humor, enfermedad, incomprensión y rechazo de los acontecimientos que suceden en la vida. A menudo son las personas que están cerca de nosotros cada día y que viven con nosotros nuestro triunfo y problemas las que sufren este abanico de emoción. Se apropian de todo lo que siente y su estado interior cambia. Hay que ser extremadamente cuidadoso a la hora de expresar las emociones y decir cualquier palabra, así puede destruir no solo tu interior, sino también la relación con las personas cercanas a tu corazón. Los héros de este film cambiaron gracias a la influencia del sacerdote, él jugó en su vida un papel no menor, fut un mentor espiritual. Dio consejos sobre cómo comportarse en la vida, cómo experimentar tragedia y victoria, para que estos acontecimientos beneficiaran. El desarrollo del hombre, no lo destruirán, sino que le dieran fuerza para seguir adelante. Dedicado a su actividad habitual, Santiago fut de gran ayuda a quien le rodeaban, pagando finalmente por ello con su propia vida. Algunos dirán que tal sacrificio es innecesario, pero es mejor ayudar a las personas a ser mejor que destruirla con mala acción. Palabra o inacción indiferente.
La película no nos na hacer honesto y sencillo, a participar en la construcción de la personalidad de nuestra propia gente solo. De la forma más positiva, apoyando y amando, y no colgando nuestro problema y tribulación sobre otra persona. Admin.